Ya la escuchamos, amigos, un día como hoy, pero del año 1963, nació en la Ciudad de México. Sí, es mexicana, la cantante y actriz y también compositora Alaska, hija de padre español y madre cubana, quien saltó a la fama gracias al grupo Alaska y Dinarama, colocando éxitos a nivel internacional en la década de los 90s y también en los 80s con títulos como Ni tú ni nadie, A quién le importa, y posteriormente se une a las filas de Fangoria y luego de 30 años de carrera artística sigue vigente en solitario y también ahora conduciendo un programa de televisión en España junto a su esposo. Felices 54 años de vida a este ícono también, a esta mujer que ha promovido la diversidad sexual y por supuesto la inclusión a las parejas gay. Felicidades. Vamos contigo, Pita. Muchísimas gracias, querido Juanma. Bueno, pues en México tenemos muchos primeros lugares, pero nada para sentirse realmente orgullosos, especialmente de este, porque tenemos el primer lugar en embarazos adolescentes. Y hoy está con nosotros Paola Gómez, ella es oficial nacional de educación de UNICEF. Bienvenida. Muchas gracias. Pues nada para alegrarse este primer lugar. No, es muy triste que de los países de la OCDE, México tenga la tasa de fecundidad adolescente más alta, 77 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes, y en la región somos la segunda región con más embarazos después de África, y eso es preocupante. ¿Cuántos? ¿Nos repites? 77 embarazos por cada 1000 mujeres. Wow. Increíble, increíble porque son niñas que ya no van a tener la oportunidad tal vez ni de estudiar, ni de desarrollarse al 100%, ni de tener una vida, porque ahora van a tener que estar cuidando un bebé. Y es una desgracia también para ese bebé que no van a ser en las condiciones óptimas, ¿no? En las que pudiera tener una familia preparada para recibirlo. Así es, la merma de oportunidades tanto para la madre como para el padre, que también tiene que estar involucrado, no es un tema solamente de las mujeres, y para los bebés. Que tendría que estar involucrado, pero en muchas ocasiones ese padre también es un muchachito que simplemente se desaparece, lo mandan a otra parte o ya no se quiere hacer cargo del problema y se va. Y entonces, ¿quién se queda con el problema? Los papás de la niña, ¿no? Así es. Por eso a nivel política pública es muy importante que los papás, la sociedad entera, sepamos que hay una estrategia nacional para prevenir los embarazos en adolescentes. Es nuevecita, es de 2015, y varias instituciones de gobierno, organismos internacionales, estamos participando para que las y los adolescentes tengan no solo la información, sino los servicios y el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos. A ver, háblanos de esta política pública. Pues la ENAPEA, o la Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos en Adolescentes, conjunta a varios organismos, lo tutelan el Consejo Nacional de Población e INMujeres, y estamos ahí más de 36 dependencias de gobierno y organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil. Trabajamos en distintos frentes y algunas de las metas de la ENAPEA que son muy importantes es reducir para 2030 a la mitad los embarazos entre 15 y 19 años y erradicar por completo los embarazos entre 10 y 14 años. Estos embarazos casi siempre se vinculan a abuso. Ok. ¿Y cómo es esta política? ¿Cuáles son las medidas, digamos? Pues nos articulamos en distintos frentes. Evidentemente tocamos temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, porque es importante, pero también hay un tema de educación integral de la sexualidad, no nada más lo que se ve en los libros de texto, sino también que los padres de familia estén sensibilizados, las y los adolescentes tengan información, tienen mucha información de internet, de sus amigos, de los más experimentados, pero no necesariamente es información veraz o es información para acceder a un método anticonceptivo. Entonces necesitamos darles la mayor información posible, y muchas veces también eso es un tema tabú, porque los padres piensan que si les damos más información van a empezar mucho más temprano su vida sexual, cuando las estadísticas demuestran que es lo contrario. Mientras más información, menos en los números de embarazo y más se cuidan para iniciar su vida sexual. Ok, a ver, sin embargo, son muchas las personas que aseguran que jamás ha habido tanta información de este tema como en este momento, que si quieres tener un condón para tener unas relaciones, hasta te los regalan. Que la información está en los anuncios, en la tele, en los espectaculares, en el radio, circulando en todas partes. ¿Qué nos sigue fallando entonces? Que la información sea realmente amigable para las y los adolescentes. Cuando llega a manera de libro de texto, a manera de consejo o debes usar, ya parece una imposición. Entonces los adolescentes están confiando más en las redes sociales, que no muchas veces tienen la información adecuada o correcta, o en sus pares más experimentados. Seguimos tratando de llegar a un tema de información desde una visión adultocéntrica. Yo te voy a decir cómo tienes que vivir tu sexualidad.
Por eso nosotros más bien trabajamos en estrategias para comunicación de pares, capacitación de adolescente a adolescente. Así es como ellos reciben la mayoría de la información. Claro, y hablan en su mismo idioma. Correcto. Y se ven reflejados unos en los otros. Recuerdo cuando también la tasa de embarazos adolescentes estaba subiendo mucho en Estados Unidos, se inventaron esto de los muñecos que lloraban. Entonces les daban a los niños en las secundarias especialmente, les entregaban un muñeco que cada determinado tiempo lloraba porque se hacía pipí o popó, claro, porque necesitaba comer, y entonces los niños se los tenían que llevar a sus casas. Y esto pues regresaban con el niño diciendo, no, yo no quiero tener un bebé por el momento. Para sensibilizar sobre las responsabilidades que conllevaría tener un bebé cuando uno tiene menos de 18 años. Exacto. Realmente son paternidades y maternidades que muchas veces no son elegidas, sobre todo las que están vinculadas a abuso. Los maestros y los médicos también tienen que estar muy atentos sobre las normas que existen cuando una chiquita tiene un embarazo, y generalmente como sociedad pensamos en la culpa es de ella, no se estaba cuidando, porque andaba de cusca, ¿no? Eso lo escuchamos mucho sabiendo que no es necesariamente un tema que responsabiliza solo a la mujer, sino es también un tema social, un tema económico, un tema educativo. Entonces son varios factores, es multidimensional el tema de embarazo. Entonces la prevención no solo funciona en decirle a la niña cuídate, usa un condón, sino educar a los papás, a la sociedad, a los hombres, nuevas masculinidades sobre la responsabilidad que es tener un bebé a temprana edad. Exacto. Ahora, la prevalencia de estos embarazos se da especialmente en no sé si en algún sector socioeconómico o en algún lugar específico del país. ¿Qué es lo que tienen detectado? En realidad es un tema cambiante. Evidentemente en zonas rurales es mucho mayor por la falta de acceso a servicios amigables, a métodos anticonceptivos. Es un tema tabú en muchas comunidades indígenas todavía. En zonas urbanas pasa un fenómeno muy simpático. Aunque la Ciudad de México es el estado o con menos embarazos, también hay embarazos en estratos socioeconómicos altos. También cuando no ven un camino educativo, una trayectoria educativa, dicen pues me embarazo, adelanto lo que sería mi plan de vida y no hay ningún problema. Entonces es un fenómeno que no necesariamente distingue un tema socioeconómico, aunque sí es mucho mayor en zonas rurales y en el segundo quintil de pobreza. Sí reproduce la pobreza. Generalmente las madres adolescentes son ellas a su vez hijas de madres adolescentes. Claro, lo que pasa es que a veces para los que vivimos en la Ciudad de México, entender la situación del campo es difícil. ¿Por qué? Pues porque no la hemos vivido, pero estaba platicando hace 2 días con la señora que trabaja ayudando a mi mamá y hablábamos justo de esto, ¿no? De los embarazos adolescentes, y entonces decía ella, por ejemplo, yo, dice, me quedé embarazada a los 15 años, dice, pues que yo no sabía nada, yo ni siquiera nunca había visto una calle. Yo vivía en una ranchería, no sabía lo que era una calle. Entonces, ahí es donde uno también tiene que entender por qué es tan importante ayudar a la propagación de la información correcta. ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos? Pues nosotros podemos apoyar conociendo la estrategia nacional, sabiendo que hay una política pública que tienen que implementar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y varias dependencias, pero también que haya un sitio con información muy útil para papás, para médicos de primer nivel de atención, para los mismos adolescentes, que se llama ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es la estrategia nacional hecha campaña con videos, con test, con blogs, no nada más para prevención de embarazos, sino también de infecciones de transmisión sexual, que es un tema vinculado y que también pone en riesgo la vida de muchos de nuestros adolescentes. Ok. ¿Hay alguna forma de ayudar, digamos, o sea, de donar, de ayudar, de participar? Pues nosotros en UNICEF trabajamos con el hashtag Hablemos Todo. Es una campaña que tenemos con SSA, Sabatins, donde damos precisamente esta información también a través de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de manera amigable a las adolescentes, que sepan que no es un tema tabú, que si no pueden hablar con sus maestros o no pueden hablar con sus mamás, bueno, pues también hay otros vínculos para obtener esta información y que no necesariamente se tienen que confiar en lo que me dijo mi amiga, lo que leí en una revista. Información veraz, laica
científica. Bueno, y aquí creo que los papás tenemos mucho trabajo, los papás, los tíos, los abuelos, todos tenemos mucho trabajo que hacer, porque no nada más es el trabajo con tu hija, con tu nieta, de hablar con ella de una forma bonita, ¿no? Sí. Porque tampoco le puedes decir, y ten que no sé qué, porque entonces los hijos cierran los oídos y simplemente ya no escuchan. Pero también con los chavos, Sí. porque a final de cuentas, para ellos es bien fácil llegar y, ay, qué bonitos tus ojitos y qué linda y vente para acá, y se van y dejan a la muchacha con el problema, ¿no? Y no es involucrarlos en un proceso también de cuidado de los bebés. Entonces también crea desapego en las paternidades que tenemos en nuestro país. Si desde un principio le decimos al adolescente, no es nada más tener el acto sexual y luego la obligación de ser papá, sino que es también un proceso de crecer, de educarnos como pareja, y eso toma tiempo y toma madurez. Entonces, menos de 18 años no es recomendable que tengamos este tipo de paternidades prematuras. Así es. Bueno, pues esperemos que próximamente podamos escuchar que está bajando esta tasa y que ya no estamos en el primero, ni en el 10º, ni en el 20, ni ojalá ni siquiera en el 100. Muchísimas gracias a Paola Gómez, ella es oficial mayor de educación de UNICEF. Muchísimas gracias a UNICEF México y a UNICEF Mundial. Muchísimas gracias. Venimos después de esta pequeña pausa y vamos a saber, ¿qué le vamos a regalar a nuestros padres? Algo diferente, ¿sabes? O sea, ya con este tema de la corbata, ya no sabemos qué más hacer. Regresamos.